Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, continuamos con una nueva clase del curso virtual de seguridad de los datos. La clase o la sesión de hoy va a ser cortica. Vamos a dar como la introducción a la nueva unidad, que básicamente vamos a estar hablando de temas de amenaza y vulnerabilidades. Ya en las sesiones previas, pues tocamos los conceptos básicos de seguridad informática, entonces vimos algunas definiciones, hablamos sobre todo de temas de criptografía y bueno, ahí hicimos unos pequeños laboratorios. Esta segunda unidad básicamente es como la parte gruesa del curso, se llama amenazas y vulnerabilidades, como ya les dije, y acá lo que vamos a hacer es entender cuáles son las principales problemáticas que sufren las organizaciones en temas de seguridad de la información o seguridad de los datos. Cuáles son como los principales riesgos a los cuales se ven expuestos y a entender cómo es que los atacantes operan, cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que utilizan. Vamos a hacer algunos laboratorios, digamos, no es nada complejo, son laboratorios relativamente simples y la idea es como entender esos conceptos. Los laboratorios estamos utilizando VMware, estamos utilizando máquinas virtuales que yo les dejé en la carpeta compartida para que todos descarguen. Entonces, la idea es que tengan VMware instalado y desde ese VMware abran las máquinas virtuales que yo les proporciono y siguiendo paso a paso la guía que también les comparto o viendo el video, pues pueden realizar los laboratorios sin ningún problema. Recuerden que esos laboratorios los tienen que documentar y me los tienen que enviar. Una vez finalicemos el curso debe estar compuesto por 10 sesiones tal vez. Entonces esta ya es la cuarta. Entonces, amenazas y vulnerabilidades en temas de ciberseguridad. Siempre se nos dan tres términos, tres palabras que todo profesional debe de tener muy claro. La primera es vulnerabilidad, la segunda es amenaza y la tercera es riesgo. Entonces debemos entender muy bien estos tres conceptos. ¿Qué es una vulnerabilidad? Básicamente una vulnerabilidad es una debilidad. Entonces una debilidad, una falla, una ausencia de algo, una mala configuración es una vulnerabilidad. Entonces vulnerabilidad es debilidad, ¿sí? Por ejemplo, todos los segundos martes de cada mes Microsoft libera los parches de seguridad. Y resulta que hoy es jueves y no hemos parchado. Ahí tenemos una vulnerabilidad, ¿cierto? Tenemos una debilidad que es la ausencia de parches. El segundo concepto es la amenaza. La amenaza, ¿qué es? Es el elemento que se aprovecha de esta vulnerabilidad. Entonces ya la amenaza es aquello que se aprovecha de la existencia de la vulnerabilidad para sacarle provecho. Con el mismo ejemplo, no hemos parchado y resulta que en ese parche venía una actualización por una vulnerabilidad existente en, no sé, la última versión de Excel, ¿sí? Y resulta que ya existen malware, o sea, códigos maliciosos, virus, que se aprovechan de esa vulnerabilidad y se están propagando a través de documentos de Excel. Entonces llega un documento de Excel que viene con un archivo malicioso, con un componente malicioso. Cuando lo abren, si es vulnerable, el equipo se infecta. Entonces esa es la vulnerabilidad. La ausencia de parches de la versión de Microsoft. Y la amenaza que es el documento de Excel que viene manipulado para aprovecharse de esa vulnerabilidad. ¿Y cuál es el riesgo? ¿El riesgo qué es? Es la probabilidad de que una amenaza se materialice. Esto ya es una medición cuantitativa. Generalmente será un valor de numérico de 0 a 5
o simplemente una escala donde se dice alto, medio o bajo. Entonces, ¿qué tan probable es de que esa amenaza se materialice? Eso es el riesgo. Entonces, la vulnerabilidad es la debilidad, la amenaza es lo que se aprovecha de la vulnerabilidad y el riesgo es la probabilidad de que se materialice. Alto, medio, bajo. Bueno, esos son como los conceptos. Para verlo con un ejemplo, esta última definición de riesgo, entonces resulta que el equipo que tengo es un equipo que está desactualizado, que no tiene antivirus, que está conectado 7x24 a internet. Entonces el riesgo de que se materialice esa amenaza del documento que estamos hablando, que explota o que se aprovecha esa vulnerabilidad de ausencia de parches, es alto, ¿cierto? O puede ser un riesgo muy alto, crítico, debido a que es muy probable que se materialice, ¿cierto? Porque es un equipo que está todo el día conectado a internet, que es de uso constante, donde abro todo tipo de documentos, donde navego, donde no tiene actualizaciones, no tiene parches, no tiene antivirus, entonces el riesgo es alto. Si por el contrario resulta que es una máquina que no está conectada a internet, es una máquina que no tiene o que no se utiliza para abrir archivos ofimáticos, entonces la probabilidad de que se materialice es más baja, entonces el riesgo es menor. ¿Sí? Ese es como más o menos el concepto. Este cuadrito me gusta mucho porque representa la relación de estos elementos. Entonces, ¿qué dijimos? Que la vulnerabilidad que era una debilidad, ¿cierto? Entonces la vulnerabilidad es una debilidad. La amenaza que es lo que se aprovecha de la vulnerabilidad. Entonces la amenaza es la que se aprovecha de la existencia de la vulnerabilidad. Cuando hay amenazas y vulnerabilidades, ¿qué pasa? Aumentan los niveles de riesgo, ¿sí? El riesgo aumenta. ¿Dónde están esas vulnerabilidades? En los activos. Recordemos que un activo puede ser hardware, ¿sí? Computador, un servidor, una impresora. Puede ser software, una página web, una aplicación web o un sistema operativo, Android, Microsoft Linux, Windows o cualquier tipo de software. O información, datos. Entonces, un activo puede ser hardware, software o información, datos, bases de datos. Entonces, tenemos que la amenaza se aprovecha la vulnerabilidad está presente en los activos. Cuando tengo vulnerabilidades y amenazas, aumentan los niveles de riesgo. ¿Y cuál es la función de la ciberseguridad? Es disminuir los niveles de riesgo. La seguridad al 100% no existe. Lo que hacemos desde el punto de vista de protección de los activos o de responsables de ciberseguridad de las empresas es establecer mecanismos, controles para disminuir los niveles de riesgo. Sí, pero al 100% la seguridad no existe. Lo que hacemos es tratar de ponérselas difíciles a los atacantes de forma tal que los niveles de riesgo pues estén controlados. ¿Qué pasa cuando un riesgo se me materializa? Cuando un riesgo se vuelve una realidad, entonces se produce un incidente. Entonces un incidente de ciberseguridad es la materialización de un riesgo. ¿Listo? Bueno, este cuadrito ahí quedan como estos conceptos un poco más claros. Algunos otros conceptos que debemos de tener. Miremos que estoy grabando. Listo, perfecto. Algunos otros conceptos o definiciones que debemos de tener claros. Estas tres palabritas o estas, digamos, esta numeración o nomenclatura que se le da en términos técnicos. CVE, CW y CBSS. CVE, CW y CBSS. Bueno, básicamente, estos tres elementos o tres definiciones hacen referencia a el manejo de estas vulnerabilidades. Entonces resulta que las vulnerabilidades
a medida que se hacen públicas, se van agrupando en unas bases de datos que son públicas. ¿Sí? Cada vulnerabilidad que se detecta se clasifica y se le asigna un código. Este código es el CVE. Entonces el CVE básicamente significa como vulnerabilidades comunes y expuestas. Es un código, una numeración que se le asigna de forma pública a las vulnerabilidades que son conocidas. ¿Sí? Entonces, cuando una vulnerabilidad sale, que se hace pública, que se hace conocida, que el fabricante la, digamos, saca algún comunicado, saca algún parche para solventarla, se le asigna un código o un CVE. ¿Sí? Entonces, el CVE está conformado por un año, que es el año de la vulnerabilidad, y un código consecutivo. Entonces, por ejemplo, el CVE 2023-12345 es una vulnerabilidad del año 2023 y cuyo código asociado es el 12345. ¿Esto para qué se utiliza? Pues porque facilita que todos los profesionales y todo el gremio de ciberseguridad pues estemos, digamos, hablando el mismo idioma. Estemos, cuando nos hacemos referencia a la CVE tal, X o Y, todos, pues, como es una base de datos pública, pues todos la pueden consultar y podemos saber exactamente de qué vulnerabilidad es la que se está hablando, se está tratando. Bueno, el CWE básicamente es una lista de debilidades comunes. Entonces acá ya no estamos hablando de un código o una vulnerabilidad, sino que estamos hablando de una debilidad. Son muy similares. La diferencia es que el CVE está asociado a un producto en específico. Por ejemplo, salió una vulnerabilidad nueva en Microsoft Office. Entonces, ese CVE está asociado a Microsoft, a un producto, a un fabricante. ¿Sí? Por ejemplo, vulnerabilidades en Apache, vulnerabilidades en Red Hat, vulnerabilidades en un protocolo específico, en HTTPS o en FTP. Son vulnerabilidades puntuales de un producto, de un servicio específico. Los CWE, en cambio, son fallas comunes asociadas a malas prácticas, sobre todo malas prácticas en términos de desarrollo, los que desarrollan software, los que crean soluciones tecnológicas, pues cometen errores y se prestan para tener debilidades. Entonces un CWE también son códigos públicos que se le asignan a determinadas debilidades típicas. Por ejemplo, el CVE CW79 está asociado a cross-site scripting. Esto es una debilidad en, eh, en el desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? En donde no se valida correctamente un campo de entrada y se permite ejecutar código del lado del atacante. Independiente de la tecnología, puede haber cross-site scripting en un dispositivo Cisco, puede haber un cross-site scripting en un servidor web Apache, puede haber cross-site scripting en un servidor web Internet Information Server. Entonces es independiente del fabricante. Bueno, otro muy común es el CW89, que hace referencia a inyección SQL. Estos son problemas de validación de consultas a bases de datos. Entonces miren que esto es una debilidad porque no se valida correctamente las sentencias que se están pasando a la aplicación y pues podemos llegar a ejecutar sentencia en la base de datos de forma malintencionada, independiente del fabricante, si no importa si la base de datos es un Oracle, es un Postgres, es un eh, MS SQL, independiente del motor que estemos utilizando. Si tiene esa debilidad, pues puede ser vulnerable. Y el CBSS básicamente es un sistema de puntuación. Entonces, cuando sale una vulnerabilidad nueva, se le da como una clasificación de qué tan crítica es esta vulnerabilidad o esta debilidad. Este CBSS básicamente es una puntuación que se da entre 0 y 10, donde 0 son las vulnerabilidades de criticidad baja y 10 son las vulnerabilidades de criticidad alta o crítica. Entonces, entre más altico esté el número, pues más
peligrosas son estas vulnerabilidades. ¿Esto para qué sirve? Pues desde el punto de vista de las organizaciones es importante auditar, buscar qué vulnerabilidades se tienen en la infraestructura y pues se valida cuál es el CVSS de esa vulnerabilidad. De hecho, hay software que hace esto automatizado, hay escáner de vulnerabilidades que me sacan reportes y pues nos sirve para saber a qué vulnerabilidades son las más críticas y a qué hay que darle prioridad a la hora de parchar. Entonces, las vulnerabilidades más críticas son las primeras que debemos de atacar, las primeras que debemos de parchar. ¿Sí? En función de qué se miden estos niveles de riesgo o estos niveles de criticidad de las vulnerabilidades. Básicamente, en estos tres aspectos, el vector de ataque. ¿Cómo un atacante puede aprovecharse de esa vulnerabilidad, cierto? ¿Cuál va a ser la amenaza que se va a aprovechar de esa vulnerabilidad? ¿Sí? ¿Qué tan fácil es o qué tan complejo es para un atacante explotar esa vulnerabilidad? Entonces, estamos hablando de cuál es la amenaza, estamos hablando de cuál es la complejidad para explotar esa vulnerabilidad y cuál es el impacto, qué tan grave es para los datos que se explote esa vulnerabilidad, ¿cierto? Si me afecta la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad, o me afecta dos de estas cosas, la confidencialidad y la disponibilidad, o me afecta las tres cosas, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, dependiendo de eso, de esos tres aspectos, es que se da esa clasificación. Entonces, cuando sale la vulnerabilidad, se genera un CVE y ese CVE tiene asociado un CVSS que nos dice o nos da como una idea de qué tan crítica es la vulnerabilidad. ¿Dónde están agrupados? ¿O dónde podemos encontrar los CVEs, las vulnerabilidades comunes? Como les digo, son públicas, entonces hay repositorios donde se pueden consultar. ¿Sí? Hay un CVE que es muy utilizado, lo provee una entidad de Estados Unidos que se llama el NIST. ¿Sí? El NIST, que es el organismo de estandarización o estándares de Estado americano. Entonces, tiene una base de datos bastante completa y es casi que un referente a nivel mundial de las vulnerabilidades. Hay otra base de datos también que es muy utilizada, se llama CVE Details. Y nada, son muy similares básicamente. Miremos rápidamente alguna de estas páginas. Voy a buscar acá en Google. Mira, por ejemplo, CVE Details. Bueno, está una versión nueva, como lo había visto. Bien, pero pues básicamente acá están las bases de datos de vulnerabilidades comunes. Pues si yo quisiera buscar algún producto específico, no sé, como Internet Information Server, como Apache. ¿Sí? Entonces acá me van saliendo todas las vulnerabilidades que se han reportado año tras año en Apache. ¿Sí? Acá las agrupa dependiendo de el, la debilidad que se está explotando. Y bueno, ¿sí? Miremos por ejemplo este año, 2025. Miren, esto es una vulnerabilidad de inyección de código en Apache. Me dice que tiene una puntuación de 7.2. El código es el 30067. ¿Sí? Esta es la última vulnerabilidad que tiene Apache. Fue reportada el día de ayer, 2025. Hoy estamos grabando este video 28 de marzo.
es 27. ¿sí? Entonces miren que todos los días salen vulnerabilidades nuevas. Ya si queremos acá está más el detalle. Acá está cuál es la puntuación, ¿sí? De 7.2. Cómo se calculó dicha puntuación. La descripción de la vulnerabilidad. El link donde está la información correspondiente. Que en este caso pues según lo que aparece acá lo reportaron en este foro de Apache, con esta lista de distribución de Apache. Entonces acá está el reporte, está la descripción de la vulnerabilidad, está la puntuación, todo el detalle específico del reporte. Pues ya es cuestión de documentarse, de revisar exactamente esta vulnerabilidad y específica qué productos, qué versiones de Apache son las que afectan. ¿sí? Acá básicamente lo que está diciendo es que se puede hacer una inyección de código y que puede llegar a subir a tener permisos de administración. Las versiones de Apache que afecta es una que se llama Apache King desde la 4 hasta la 5.0. Bueno, entonces es como para que nos hagamos una idea de cómo todas esas vulnerabilidades están agrupadas, reportadas y clasificadas. Bueno, como está tan de moda ChatGPT, entonces lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es que voy a ingresar a ChatGPT y vamos a preguntarle generar un listado del top 10 de amenazas cibernéticas que afrontan las organizaciones en la actualidad. ¿sí? Listo, como digamos este mundo de la ciberseguridad es tan cambiante, pues preguntémoselo directamente a ChatGPT, que como todos sabemos es una LLM que se utiliza pues mecanismos de inteligencia artificial generativa para generar respuestas bastante certeras. Bien, acá me está dando un top 10 bastante interesante de cuáles son las amenazas cibernéticas que se enfrentan en la actualidad las organizaciones. Sí, vamos a leerlo rápidamente, porque esto nos dará la pauta de lo que vamos a hacer más adelante. ¿Cierto? Vamos a empezar a revisar una por una. Bueno, vamos a seleccionar 5. Seleccionar 5 de este listado y vamos a revisarlas con mayor detalle, ¿cierto? Haciendo el laboratorio y entendiendo a qué hace referencia cada, digamos, estas amenazas. Entonces, la primera, la más crítica según este informe de ChatGPT, es ransomware. Básicamente el ransomware es un tipo de código malicioso, perdón,
código malicioso que lo que hace es la información crítica de las empresas la cifran, es decir, la dejan inaccesible y posteriormente le piden un rescate a la empresa. Generalmente este rescate es en Bitcoin, ¿cierto? Entonces tiene un fin económico detrás. Entonces lo que hacen los ciberdelincuentes o los atacantes es, a través de alguna vulnerabilidad que se encuentre en la empresa o en la infraestructura, logran ingresar a, a la infraestructura o a la organización, revisan cuáles son las bases de datos o la información crítica, la cifran, ¿sí? Les ponen una contraseña, la dejan inaccesible y posteriormente eh, piden alguna compensación económica. Generalmente en bitcoins se hacen a través de conexiones en la deep web para evitar o para garantizar el anonimato. Phishing, pues seguramente todos lo sabemos y básicamente phishing es robo de credenciales a partir de suplantación de entidades reales, generalmente a través de correo electrónico. Entonces se genera un correo electrónico donde puede ser una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, donde engañan a las personas para que entreguen sus datos. Entonces, se hacen pasar, por ejemplo, por Bancolombia y envían un correo donde dicen que eh, necesitan actualizar X o Y datos. Las personas entran, vienen con un link, entran a ese link y van a ver una página igualita a la de Bancolombia, pero pues no es una página real. Entregan sus datos y pues ahí es donde ya con esos datos empiezan a hacer transacciones ilegales. Entonces el phishing básicamente es robar credenciales a partir de correos electrónicos con URLs maliciosas que suplantan sitios reales. Bueno, temas de APTs, amenazas persistentes, básicamente son ciberataques muy especializados, generalmente orquestados por entidades muy grandes, organizaciones de hecho estatales. Entonces, lo que buscan es hacer espionaje, robar información crítica o estratégica digamos, del opositor. Lo utilizan mucho en campañas políticas con fines sí, políticos o de inteligencia de los cuerpos del Estado. Ataques a la cadena de suministro, bueno, básicamente tiene que ver con muchas veces para los delincuentes que quieren comprometer una organización, es más fácil comprometer la cadena de suministro, es decir, no atacan directamente a la empresa, sino que atacan a un contratista o atacan a un proveedor y a través, digamos, de esa relación de confianza existente entre el tercero y el objetivo, pues por ahí logran comprometer la infraestructura. Entonces esto es muy común y es que, no sé, por ejemplo, Ecopetrol, y resulta que Ecopetrol tiene el proveedor de UPS, se llama eh, bueno, la casa de la UPS, un ejemplo. Entonces logran comprometer la infraestructura o algún proveedor, por ejemplo, en este caso la casa de la UPS, y desde ahí, pues ya que es un dominio de confianza para el objetivo final, desde ahí lanzan un ataque o lanzan un correo electrónico o no sé, logran obtener credenciales de ese proveedor y resulta que el proveedor tenía un usuario para entrar a la aplicación del objetivo o una contraseña o una conexión VPN. Digamos que el objetivo final o el concepto general es que a partir de un intermediario, de un proveedor que es conocido, desde ahí saltan a el objetivo final. Compromiso de cuentas privilegiadas, bueno, básicamente es un tema de escalación de privilegios. ¿Sí? El PAN son cuentas privilegiadas y es la que utilizan los administradores. Entonces, ese tipo de cuentas son objetivos de alto valor para los ciberdelincuentes, ¿sí? En donde si logran obtener las credenciales de acceso de un usuario privilegiado, pues van a tener fácilmente acceso a toda la infraestructura. Si yo tengo las credenciales del administrador de dominio, pues tengo acceso a todos los servidores. Entonces, digamos que ese tipo de ataques va en eso, en tratar de comprometer las credenciales de acceso de los usuarios administradores. Ataques de hombre en el medio, esto tiene que ver con comprometer
las comunicaciones, ¿cierto? Interceptar la información. Recordemos que dijimos que la información que está viajando por las redes son 1 y 0 bits. Entonces logran comprometer esos bits, manipularlos, alterarlos para pues robarse información confidencial. Explotación de vulnerabilidades está, bueno, está, no sé por qué la pone tan bajita, la pone en el top 7. Y básicamente, como lo mencionamos ahora, la vulnerabilidad son las debilidades y existen códigos maliciosos que se aprovechan de esas vulnerabilidades. Entonces, a partir de una vulnerabilidad existente en un sistema, pues es posible llegar a hacer una cosa que llama RCE o ejecución remota de código. De este creo que vamos a hacer un laboratorio y ahí se comprenderá mejor, pero todos los días salen vulnerabilidades nuevas y lo que hacen los atacantes es mirar si el objetivo tiene vulnerabilidades conocidas y a partir de ahí pues orquesta su vector de ataque. Temas de malware, esto también es bastante común. Malware es código malicioso. Cuando hablamos de malware es virus, troyanos, gusanos, bueno, todo, keyloggers, todo ese tipo de códigos maliciosos se catalogan como malware. Malware, software malicioso. Entonces, hay malware por todos lados, de todos los tipos, con diferentes fines. Y bueno, todas las empresas sufren con posibles infecciones de malware. En la posición número 9 tenemos ingeniería social. Básicamente es tratar de manipular a las personas para que entreguen sus datos. Entonces no se ataca directamente la infraestructura, los servidores, las aplicaciones, sino que se ataca es a las personas. Ingeniería social. Seguramente todos hemos recibido una llamada donde le dicen a uno, lo estamos llamando, o usted se acaba de ganar un premio, lo estamos llamando del supermercado XYZ y acá nos registra una base de datos y bueno, se acaba de ganar un premio, se gana un carro, lo único que tiene que hacer es pagar el seguro. Consigne el valor del seguro y le entregamos el carro. Entonces engañan a las personas para que, básicamente para robarlas o para que entreguen información. Lo estamos llamando del banco y resulta que vimos que usted hizo una transacción. Por seguridad, queremos corroborar sus datos, nos entrega por favor el dato, el número de su cuenta bancaria, en la tarjeta hay un código CVE, por favor confírmenlo, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de WhatsApp, y la gente que de pronto desconoce este tipo de cosas, pues va entregando sus datos. Eso es ingeniería social. Y por último, DDoS o ataques de denegación de servicio, básicamente es denegar el acceso. ¿Sí? Este afecta la disponibilidad de la infraestructura. Entonces hacen un ataque y lo que hacen es saturar los enlaces, saturar las capacidades técnicas de la infraestructura, la CPU, la memoria, y finalmente se puede llegar a tumbar los servicios. Entonces una denegación de servicio es eso, es como dejar inaccesible un servicio. Bueno, entonces miren que acá ChatGPT, digamos que para tener información actualizada, nos está mostrando los 10 vectores o los 10 amenazas más comunes que sufren la organización. Entonces, como les digo, vamos a seleccionar 5 para analizarlas más en detalle y hacer los laboratorios y entender y jugar un poco como con estos temas. Entonces, bueno, de acá, por ejemplo, vamos a seleccionar phishing, vamos a seleccionar ataques de hombre en el medio, más 2, explotación de vulnerabilidades, para interesante 3, malware 4 y denegación de servicios puede ser 5. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos en estas 5. A partir de estas 5 vamos a desarrollar el curso. ¿Sí? Vamos a entender cómo funcionan, revisar herramientas, en el ambiente controlado que tenemos de las máquinas virtuales de laboratorios y la idea es como sí, saber cómo operan los delincuentes. Entonces, repitamos, hagámoslas de abajo para arriba, de menor a mayor. Entonces vamos a empezar con denegación de servicios. Entonces en la próxima clase
hacemos el laboratorio de denegación de servicios, vamos a seguir con malware, código malicioso, luego seguimos con explotación de vulnerabilidades, tercera, ataques de orden medio, cuarta, y finalizamos con phishing, quinta. Y bueno, dejemos por ahí, como les dije, la clase cortica. Cualquier duda me pueden escribir, tiene mi correo, tiene mi WhatsApp. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí yo estoy pendiente. Igual creería que sería bueno hacer una sesioncita presencial como para aclarar dudas. Entonces por ahí de pronto los estaré convocando. Igual somos poquitos, muy poquitos. Entonces ahí cuadramos un horario que nos sirva a todos. Muchísimas gracias y creería que esta misma semana les grabo la siguiente sesión. Hasta luego.